Lo hemos titulado esta estrategias para el sector del vacuno de carne, integración vertical y horizontal, ¿no? Dentro de todo, yo creo que es importante enmarcarlo dentro de la situación actual, tanto del sector agrario como del sector ganadero, ¿no? A nadie se nos aleja que la situación actual del sector agrario pasa por una tremenda crisis de precios, también en el sector ganadero. Existe una crisis por las continuas reformas de la Unión Europea que todos los días estamos sufriendo y que desde luego lo que nos provoca sin duda es una tremenda incertidumbre en el sector. Una crisis que nosotros la denominamos como crisis eurohistérica y es la crisis de las continuas legislaciones que tenemos y las continuas trabas burocráticas que tenemos, ¿no? Una crisis burocrática, una crisis social y una serie de consecuencias de todo esto, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la política de precios gira en torno a tres problemas fundamentales, ¿no? El primero es el que no se nos aleja a nadie, que es el tremendo desequilibrio que hay entre los precios de origen y destino. El aumento de los distintos inputs agrarios, de los precios de los distintos inputs agrarios y ganaderos, y los reducidos precios de venta de los productos agrícolas y ganaderos. Uno sin duda es consecuencia del otro, ¿no? Todo el mundo vamos a la carnicería a comprar un filete, el filete de la carnicería no solamente no baja, sino que sube, mientras que nuestros becerros al destete valen lo mismo que hace 20 años, ¿no? En el mejor de los casos, cuando no valen menos. Evidentemente hay alguien que está interviniendo en esa cadena de valor, que se está beneficiando de esa cadena de valor, y desde nuestro punto de vista hay que buscar un sistema para que nosotros intervengamos en ese mercado y nos podamos beneficiar de esa cadena de valor, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, en esta gráfica, que es una gráfica bastante reciente porque es de la semana del 28 de diciembre del 2009, en la cual se ve, en la línea roja se ven los precios en destino de la carne de vacuno y en la línea azul se ven los precios en origen de la carne de vacuno, ¿no? Como veis, siempre la línea roja siempre es ascendente, siempre es ascendente, levemente ascendente, mientras que la línea azul, que es el precio en origen, o bien se mantiene o incluso va bajando, ¿no? ¿Eso qué ocurre? Pues evidentemente, y aquí lo vemos clarísimamente, el productor en esa semana tuvo una pérdida de precio de su producto de un 6%, mientras que el minorista aumentó su beneficio en un 2%, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El productor, que es el que más arriesgamos en producir nuestros productos, no nos vemos beneficiados del incremento del precio final del producto. Y eso es lo que tenemos que intentar una integración vertical de manera que consigamos intervenir en ese mercado, ¿no? En esta gráfica también se ven tanto los precios en origen como los precios en destino. De esa semana 53 se ve la bajada de los precios en origen, mientras que los precios en destino han subido hasta un 5%, ¿no? Y por lo tanto el margen bruto de los precios en destino pues ha subido. Evidentemente después nos encontramos con una evolución y una tremenda evolución al alza de los precios, tanto los agrarios como los ganaderos. El precio de los carburantes pues ha llegado a subir en 2 años hasta un 63%, con lo cual hemos tenido un incremento de los precios tremendo, y el precio del pienso del ganado pues ha subido un 42% en 2 años, ¿no? Mientras que evidentemente nuestros precios de venta ni mucho menos han subido eso. Hay un reducido precio de los productos recibidos por los agricultores y los ganaderos, y a nadie se nos aleja, y lo pongo entre exclamación, aunque desgraciadamente lo sufrís todos, que los precios percibidos por los agricultores y ganaderos son iguales que hace 20 años, exactamente iguales. Un kilo de trigo vale lo mismo que hace 20 años y un kilo de ternera vale prácticamente lo mismo en origen, mientras que los costes, pues evidentemente se nos han triplicado o quintuplicado o multiplicado por 10, yo ya no sé ni por cuánto se han multiplicado. Con lo cual, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que esta crisis de precios está llevando a una situación realmente compleja a los ganaderos y a los agricultores, ¿no? En cuanto al tema de las reformas de la Unión Europea, pues hemos vivido la reforma del 92, la reforma del 99, la reforma del 99 con el cambio a las ayudas directas, la reforma del 2003 con el régimen de pago único, el chequeo médico con un aumento tremendo de la modulación, que ha sido lo que ha provocado, que nos ha subido la modulación desde un 1 hasta un 8%, que nos va a subir en el 2013, y con una demanda desde nuestra organización que parece ser que ya al menos el Ministerio se lo está empezando a plantear, que ya es algo, que es el desacoplamiento de la vaca nodriza.
Nosotros consideramos desde siempre que el desacoplamiento de la vaca nodriza adaptará las explotaciones y adaptará las fincas a la carga ganadera ideal y adaptará el mercado. Muy en contra de lo que se piensa, que es que esto va a provocar la desaparición del sector y se va a abandonar la vaca y tal y que cual. No, yo pienso que al final cada explotación tendrá las vacas que tenga que tener y se adaptará al mercado de lo que puede vender. Y no habrá una sobrepoblación en determinadas fincas, que lo que hace es que los costes de producción se tripliquen. Por supuesto, consideramos que hay una necesidad absoluta de mantener la PAC, ¿no? Y es importante algunos datos que casi nos engañan, ¿no? Nos dicen que los agricultores gastamos mucho y que los gastos de la PAC son tremendos y que eso para Europa no puede ser. Y, hombre, hay unos datos importantes, y es que la contribución del PIB de la Unión Europea a los gastos de la PAC son tremendamente pequeños. Para que nos hagamos un ejemplo, hay un dato aquí, por ejemplo, que dice que el importe total de la PAC es menos de la mitad de los gastos sociales de un país como Alemania, de la PAC entera de toda Europa, de la Europa de los 27. Nada más que tenemos que pensar que, como promedio, cada ciudadano contribuye de la Unión Europea con 2 euros por semana a la financiación de la PAC. Hombre, yo creo que esto, si depende de cómo lo contemos y cómo lo digamos, ¿no? Simplemente decir que gracias a mantener la PAC, de alguna de las maneras que habrá que mantenerla, los consumidores europeos tendrán acceso a unos alimentos sanos y, sobre todo, a revitalizar un sector absolutamente fundamental como es el campo, ¿no? Tenemos que seguir manteniendo la PAC de la manera que sea, no sabemos si de la manera actual o de como sea, pero desde luego lo que tenemos que rechazar de plano son esas voces que hay por ahí diciendo que lo que hay que hacer es cargarse la PAC y cargarse las ayudas europeas, ¿no? La crisis eurohistérica nosotros la llamamos por los efectos de la condicionalidad, con las obligaciones que eso nos lleva, la eliminación de las materias activas, la política de tolerancia cero al uso de organismos genéticamente modificados, que creo que es importante. En cuanto a la crisis burocrática, desde el punto de vista, y lo sabéis y lo sufrís diariamente, los ganaderos tenéis que llevar, pues, el cuaderno, y agricultores, el cuaderno de plaguicida, la trazabilidad, la condicionalidad, el cuaderno de producción integrada, el cuaderno de producción ecológica, el cuaderno de ganadería, el cuaderno de tratamiento. Yo pongo etcétera porque el etcétera es muy largo, ¿no? Entonces, lo consideramos que esto no puede ser desde ese punto de vista. Hay que simplificar los procesos, porque al final lo que tenemos es que producir alimentos sanos, tenemos que producir bien, pero nos tienen que quitar toda esa carga burocrática que tenemos, que ahora mismo hace inviable muchas explotaciones, ¿no? Todo eso lleva a una crisis social, hay un éxodo masivo de la población rural, no hay un relevo generacional, los jóvenes no quieren incorporarse al campo y, por supuesto, hay una disminución del número de empleos, que al final se trata de producir empleo, ¿no? Es necesaria una mayor inversión pública junto a las políticas agrarias correctas, ¿no?